En él se resumen las cualidades de un artista que, fiel a las raíces y valores culturales de su pueblo, conformó una trayectoria creativa que le permitió trascender más allá del ámbito de su país de origen. Ha sabido tocar en toda clase de escenarios, desde el modesto escenario de Tantanacuy, en Jujuy, hasta el mismísimo Teatro Colón. Un hombre de tez morena y alma como una paloma, que más que tocar, pareciera dibujar con sus dedos en las cuerdas de su mágico charango. Con ustedes, el señor Jaime Torres. Muy buenas. Bien. Gracias, ¿eh? No, por Creo favor. que ya decir que estamos con Jaime Torres sería una obviedad. Estaba pensando, mientras escuchaba los acordes del charango, ¿qué es la cultura sino la capacidad de apropiar desde una propia mirada lo que otras culturas han hecho, ¿no? Y claro, por esto es que uno hace un hombre enrolado y es a todo lo que hace a las costumbres y las tradiciones, porque nos llegan de allí el canto de los viejos, los ritmos de los viejos, ¿no? De los grandes, de los padres. Y es de tal magnitud, de tal fuerza que hoy, en este momento decías, es una obviedad decir que Jaime, antes era una obviedad tener que descifrar primero el instrumento. ¿Qué es eso? El instrumento. ¿Qué es ese animalito Claro, que claro. suena? Entonces, yo creo que son, lo digo desde mi intimidad, recordando siempre a toda esa otra anterioridad que yo tuve, ¿no? En los maestros, en los padres, en la familia, en una cantidad de amigos en el tiempo, en la vida, donde alguna vez había hasta alguna sonrisa, ¿no? Por allí, cuando uno asumía el espacio del teatro, porque ante lo desconocido, ante lo que no se conoce, lo primero que aparece es la sonrisa, casi te diría que burlona. Yo lo viví. Claro, la comparación con la guitarra inmediatamente, Claro. Y la diferencia de tamaño, ¿no? Claro, es que lo agarró la lluvia, que se le encogió, que no tenía plata para comprar una más grande. Y como es una cantidad de bromas así en sorna alrededor de lo que hace el instrumento y la música. Y yo sentía siempre desde adentro, era algo que me alentaba a más, porque sabía que el que se reía al final era yo. Porque seguramente en algún momento, y acompañaba, vos sabés que yo tengo la suerte de estar acompañado siempre con este noble silencio, de prestarle atención, y un poco la forma también, primero la voz del instrumento, segundo el mensaje viene desde muy lejos, yo no me puedo expresar en un minuto y a los gritos, ¿no? Que sea un hecho festivo y no, yo creo que sigue teniendo
tantas historias el instrumento escondidas allá, ¿no? Que seguramente los sucesores, que ahora hay una cantidad de instrumentistas, no solamente en Argentina, en Bolivia, sino en el mundo. Jorge. Yo he visto, por ejemplo, muchos franceses. A los franceses he visto muchos charanguistas franceses, algunos muy importantes, ¿no? Mirá, yo cuento una anécdota que me comentaban hace pocos días un grupo de chicos de músicos y que estaban de gira. Entonces me dice, vos, mira, te robo un minuto, pero te quiero contar. Dice que estábamos de gira, dice, en Alemania, en Karlsruhe. Es una ciudad pequeñita, con una universidad realmente estupenda. Y teníamos que actuar. Y el joven integrante de este grupo de Opus 4 es de origen boliviano. Y él toca el charango. Entonces yo siempre decía, me dice, che, ¿qué me recomendás? Y que lleves 2 por lo menos, le digo, porque es muy difícil. Y después se corta una cuerda, las cuerdas no son tan rápidas para conseguirlas. Ha ido pasando el tiempo y lógicamente cuando uno tiene algún problema con el instrumento, como le había sucedido a él, que se le había roto en el viaje, le digo, ¿habrás salido a la calle a traer un charango con charanguista y todo? Que muchas veces a mí me ha pasado. Es más fácil conseguir eso. Me dijo, no, me dice, ¿sabes lo que hicimos? Fuimos a una casa de música y en esta pequeña ciudad, bueno, repetir, Karlsruhe es una ciudad pequeña, hermosa, por todos los lados, dice, en 2 casas de música encontramos los charangos. Mira, Jorge, es más fácil que encontrar un bandoneón, digamos, obviamente. Mira esta América, cómo se ha ido haciendo fuerte, la importancia del arte en general, ¿no? Cuando digo el arte, me refiero también, por supuesto, desde las bellezas de las melodías, la música, los sonidos, pero la danza, la poesía, el cine, el teatro, esta insistencia de que debe tener esto un buen tratamiento siempre, siempre, porque tienen alcances que van mucho más allá de palabras. Uno dialoga con las miradas. Y cuando uno lo escucha, esto es lo que tiene la música, ¿no? Esa relación misteriosa entre música y pertenencia geográfica e histórica, ¿no? Sí, lo primero uno escucha la tierra, a pesar de que obviamente, por eso digo, la cultura es apropiación, porque me la vas a contar vos, la historia del charango. ¿De dónde viene el charango? Y el charango, antes de que nosotros seamos países, el sonido del instrumento estaba. Después de la llegada aquí de los españoles a nuestra América, donde... Por esto es que yo cuando por lo general la gente generaliza el folclore está bien, pero dentro de esto, de nuestra canción, de nuestra música, existe una fuerte influencia española, es indudable, en la música criolla sobre todo, ¿no? Pero antes había otra música, que era la música autóctona, la música de los pueblos, los instrumentos que se encontraron acá en esta América. En general eran de viento y percusión, claro. Exacto, pero con melodías propias, afinaciones, no era el 440 de la afinación que tenemos hoy. Y yo siempre hablo de esta parte con un gran respeto. Recién cuando mencionaba lo que te iba diciendo, de las cosas que tendrá seguramente el instrumento aún para contar y poder sacarla, no hay nada más lindo para mí. Yo concurro a un espacio de estos abiertos, donde está el campesinado, las paisanas, los arrieros, a escuchar los distintos ritmos, que estoy seguro nunca los voy a poder hacer, porque claro, está una jornada de camino, una vivencia, otra manera de ver el paisaje, ¿no? Lo que a nosotros nos resulta distante, quizás para el hombre no lo es ni ahí, porque se acompaña. Este es un instrumento fundamentalmente de los arrieros. Del arriero, que va con su reco ahí de animalitos y tocando el charango que lo lleva por Estamos hablando de cuando imagino los arrieros, en el altiplano, siglo ¿no? XVII, siglo XVIII, donde había, Buenos Aires era ni siquiera una aldea,
claro. Y donde toda la vida cultural giraba en torno a lo que sería el Perú, el Alto Perú, y el comercio y el intercambio y los viajes. Por ejemplo, la producción de mulas era una de las grandes industrias de la región. Claro. Había un movimiento, un intercambio, esto de concebir a, digamos, Bolivia, era de alguna manera el nexo entre el Río de la Plata y el Alto Perú en ese Alto momento. Perú, sí. En esto, yo cuando hablo del arriero generalmente de las llamas. Ah, llamas. El hombre que va con su recua de llamitas. Pero así. estás hablando ya de la cultura originaria. Claro, claro. Que es uno de los primeros instrumentos que se recuerdan o que están marcados gracias al trabajo de don Carlos Vega, de Isabel Arce y tanta gente que ha trabajado allí. Hablan así con una feliz alegría de escuchar instrumentos de cuerda en las zonas cordilleranas, ¿no? Donde el campesino, vuelvo a repetir, el arriero, era el elemento que tenía ahí. Y ahí nace el instrumento. Lógicamente, el instrumento nace en una región amplia, pero donde está focalizado lo que hoy es Bolivia, la zona de Sucre, de Potosí. No es que uno desconozca el origen, pero no hay es decir, uno habla de un instrumento como el bandoneón y sabe que es un instrumento creado en Alemania. Es pero más, en la zona de Bavaria, en la zona... Exacto, pero acá es muy difícil poder determinar ¿Dónde? de esta manera como lo sería con un producto como la coca, o lo sería con la lengua, el runasimi nuestro, ¿no? La lengua quechua en este caso, que llega hasta Colombia, hasta el sur de Colombia, hasta por allá por Ibarra, y baja por Ecuador toda la zona cordillerana y llega a Santiago del Estero. Sí, aparece en Santiago como si hubiera... Porque no hay entre Santiago y las regiones de influencia incaica, hay un enorme espacio vacío, que es rarísimo. Acordate vos el trabajo de aquel entonces de los sacerdotes de la iglesia, claro, que llega por la zona cordillerana, llega hasta la zona de Catamarca aproximadamente y desemboca en lo que hoy es Santiago del Estero, pero porque no había el mismo camino de la Ruta 9 que unía, no existía, había otro camino, ¿no? Totalmente. Creo que en este momento están trabajando sobre un film, casualmente Gustavo Santaolalla, ¿no? Sobre la ruta, el camino antiguo de los incas. Y a mí me parece un trabajo también ligado al arte que va a ser también concientizarnos nosotros, esta unidad de patria grande, pero por intermedio de la conciencia, no por la fuerza de imponer nada, ¿no? En tu caso, el concepto de patria grande me parece que lo llevas en la sangre. Vos sos hijo de bolivianos. Soy hijo de boliviano y chileno. Ah, tu madre... Así que mirá qué linda mesa chilena. teníamos. Sos la patria grande. Entonces hay un ejercicio pero diario. este concepto, que seguramente en vos estaba incorporado casi en principio ni racionalmente, naturalmente, sí. ¿has sentido un cambio en los últimos tiempos de una conciencia de patria grande? Sin duda, una conciencia es indudable. Yo, a fin de año, cuando tuve la suerte de estar allá en el Vaticano, en la misa que celebró Francisco, el Papa, en un momento determinado, como lo hace permanentemente, le puntualizaba esta necesidad de tener presente, ¿no?, los pueblos que realmente necesitan, dice que conforman yo tengo la homilía todavía guardada, porque él en un momento invoca la palabra de patria grande, estos pueblos que conforman una patria grande. Y decíamos, bueno, esta coincidencia, esto que acaba de pasar con Juana Zurduy, que no se ha sacado a nadie de ahí, no es que se haya sacado un momento para poner otro monumento, no, sino que se ha trabajado sobre una historia mucho más real, no era aquella que a mí me tocó vivir, que el 12 de octubre había llegado la civilización, Sí. ¿no? Entonces, yo creo que hay una conciencia en todos nuestros pueblos, que ojalá lleguemos a buen
a buen puerto con todo esto. Es una tarea. Me acabas de decir una frase que la vamos a dejar para el próximo bloque, pero llegar a buen puerto, porque creo que el último bastión inconmovible a su pertenencia latinoamericana sigue siendo la ciudad de Buenos Aires, la ciudad puerto. Vamos a... No inconmovible, le cuesta entenderlo a pesar de que ya la patria grande hace rato que está aquí, en sus hijos, ¿no? Sí. Así que, bueno, vamos a un corte y seguimos conversando con Jaime Torres. En el mundo del motor, la potencia y la inteligencia se unen gracias a Infinia. El combustible inteligente de YPF, que combina máximo octanaje y una exclusiva tecnología de reducción de fricción. Con Infinia, tu auto no solo parece que anda mejor, anda mejor. Estaba pensando, bueno, lo que tiene de bueno recibir visitas como la de Jaime es que nos ponemos a charlar en las pausas, ¿no? Y me dijiste algo, yo una vez lo dije, se lo hice decir a un personaje de una película, la música era el tango, y en esta película el tango era como la resistencia frente a una invasión. Es una metáfora bastante obvia. Obviamente prendemos la radio y vemos que tenemos una invasión abrumadora culturalmente. Y uno de los personajes decía, esta música es tuya aunque no lo sepas. Y vos me lo decías recién, ¿no? Es decir, que mucha gente seguramente cuando escucha el charango, de pronto lo puede escuchar en cualquier lugar del mundo, como vos explicabas, y va a sentir, aunque no lo escuche en Buenos Aires, que esa música le pertenece. Claro, claro. Pero es nuevamente el arte, ¿no, Jorge? El que florece aquí, el que lleva y trae ese viento, que no se puede acusarlo de ladrón. El viento lleva, trae, vuelve y hace una acción permanente. Mira, a mí me tocó hace poco tiempo, 1 año y pico por allá, estar en Argel y encontrarme con un grupo de jóvenes músicos y poder hacer música en un escenario casi en forma improvisada. ¿Músicos argelinos? ¿O? Sí, cantando en musulmán. Oh, y para mí, ¿sabes lo que significa? Yo digo, ¿cuántos paisanos míos, ¿no? Y veía la cara de mi viejo y de todos mis amigotes, ¿no? Que estarán celebrando ahí con las palmas mientras se canta en el idioma musulmán y se tocan un charango allá. Creo indudablemente que estos últimos años se ha reparado muy fuertemente en ese aspecto porque se ha observado esta necesidad, pero que además es hermoso que coincida, ¿no? en otros pueblos también, un presidente obrero en Perú, un campesino indígena en Bolivia, la firmeza que en ese aspecto se ha mostrado desde nuestro país. 3 mujeres presidentas en Sudamérica, esa es una especie. Y encima, y un papa latinoamericano, argentino, latinoamericano, que habla de la patria grande, es una pellizquenme. Claro. Y aún así hay resistencia, ¿no? Y aún así del otro lado hay una pertinaz imposición que tiene que ver con el mercado y las hegemonías culturales a diario, porque para escuchar la música de nuestra tierra en toda su diversidad, porque no hay un solo folclore, te cuesta en el dial, ¿eh? Sí, pero no en lo cotidiano y en lo que consume la gente en general. Los festivales de música criolla siguen siendo los más fuertes que hay en el país. Masivos, sí. Masivos, porque más allá de todo esto que se presenta, que llega desde distintos lugares y contra los que uno no dice absolutamente nada, al contrario, ¿no? Pero
La gente realmente, cuando hablamos con los tangueros, yo les digo, ustedes están apropiando con un tango argentino, es un tango rioplatense, en realidad. Nos van a reclamar los uruguayos. Pero si bien es cierto, es un momento feliz y suma, indudablemente suma no solamente para Argentina, ¿no? Uno no puede olvidar la fuerza, la potencia que tuvieron estos símbolos del cóndor, más allá de la canción del cóndor pasa, y estas presencias de hombres que salían. ¿Cuándo ibas? ¿Vos imaginabas? Yo por lo menos no, que iba a ver izar nuevamente la bandera cubana ahí en Washington. Yo recuerdo, en lo personal, soy porteño, ¿no? Y esto es una rareza para la porteñidad, pero yo soñaba, tenía una obsesión por influencia ideológica, ¿no? Con mi formación inicial, soñaba, pero me parecía una utopía, como muchos sueños de juventud. Uno soñaba hasta de otra manera, quizás. Era de otra, sí, de otra manera. Con muchas banderas. Fíjate que nosotros en los 70 soñábamos con una unidad latinoamericana cuya matriz tenía mucho que ver con la Revolución Cubana, claro, y las revoluciones y las expresiones en Centroamérica. Pero esto de pronto, en la masa crítica que significa lo que comienza con el Mercosur y luego se lanza con estas presidencias que nombramos, con lo que significa el enorme potencial de Brasil, con Argentina, articulando con Bolivia, con Paraguay, con Uruguay, con Chile, Venezuela, Ecuador. Esto es lo sorprendente, ¿no? Y que va a ser difícil, ¿eh? Va a ser muy difícil. Yo creo que todo esto es como que comienza y tenemos a nuestro favor todas estas cosas que recién manifestábamos, ¿no? Y que además en suerte, sin una decisión política, también esto se hace mucho más complejo, ¿no? Existe, está dada, y ahora nos toca a nosotros seguir trabajando, seguir insistiendo en esta apuesta que uno definitivamente... Yo toda mi vida he hecho esto. Yo, en realidad, si vos me sacás del charango, no sé, soy un paisano, un vecino más dando vueltas por allí, ¿no? Pero el instrumento me sirve a mí, me ha servido para poder manifestarme, para poder expresarme, para decir esto que yo lo manifiesto siempre cuando estoy tocando y me encuentro con los sonidos de instrumentos autóctonos, los ciclos, las bandas. Digo, esta es mi tierra. Pero lo siento. Decinos algo. ¿No? Erpe, charango y bombo. Exacto. Erpe, charango y bombo. Fíjate vos, ¿no? Esta melodía que dio vuelta el mundo. Recién me acordaba del año 74 en Alemania, en la inauguración de aquel Mundial de Fútbol.
las notas, las críticas y la respuesta del hombre de la tribuna, en este caso futbolera, porque no está dispuesto a ir a escuchar un concierto, música, algo específico con el deporte. Y fue verdaderamente una ovación. Y tuve, en suerte, después a la noche, yo soy muy futbolero, pero futbolero de verdad, no de equipos pequeños, soy hincha de Boca. No, y con un grupo donde estaba Otero, estaba Julio Ricardo, Macaya, bueno, me dice, mire, queremos hacer una manifestación. Cuando nos dijeron que iba a venir usted, dijimos, pero Argentina, Jaime, el charango está bien, el negro toca fenómeno. Y la respuesta la dio la gente, el público, que ovacionó esto. Estaba Samba Kipildor, el ballet de Santiago Ayala, el Chúcar, Norma Viola, y todo un grupo de bailarines que se representó. Eran 8 minutos. Entonces, habíamos estado nosotros en Alemania, ya con Ariel en el año 67, y la televisión alemana es la que nos pide. Nos pide la selección. Sí, esto, yo en 1980 estuve en París, creo que fue mi primer viaje, y había un conocido que tenía un grupo de folclore. Vivía, era un muchacho que vivía, era el primo de quien era entonces mi pareja, y vivía remodelando casas, también atendía un restaurante, pero su pasión era la música, y tenía un grupo que se llamaba Catedral de Sand, Catedral de los Andes, y tocaban folclore con un charanguista francés en las catedrales solamente. O sea que hace rato que viene sonando. Bueno, la prueba está Simon y Garfunkel que con el Cóndor pasa, ¿no? Y tenemos también que mirarnos, es como decía, a veces tenemos que descubrirnos con la mirada ajena, ¿no? Pero, claro, esto a mí me hace de todas maneras feliz porque, bueno, nunca es tarde para la conciencia, ¿no? Nosotros teníamos el Cóndor Pasa dando vueltas por acá, teníamos el Humahuaqueño dando vueltas por acá. Le dimos valor cuando vino de vuelta con una letra en inglés y era un gran éxito. Bueno, lo mismo pasó con el tango. El tango era prostibulario, de arrabal, hasta que triunfó en París. Así es, sí. Y todos los tangueros de la época andaban por París y hoy siguen, vamos a decir la verdad. Gran parte de los que se dedican al tango en la Argentina han vivido y sobrevivido en una suerte de exilio no político sino cultural porque les ha ido mejor cobrando afuera o haciendo espectáculos afuera, ¿no? Yo hago un pequeño hincapié, no es de defensa, pero sí creo que nos ayuda un poco a clarificarnos. La música nuestra está dada en esto que nosotros llamamos folclore, o como quieramos llamarlo. E indudablemente la manifestación del tango, por eso dije que sirve y es importante, pero no es nuestro país. No, es el Río de la Plata. Claro, obviamente. Es el Río de la Plata. Y que además yo me pongo muy contento porque, por ejemplo, llego a Jujuy y hay un grupo, hay milonga. Sí, sí. Y yo le digo, pero escúchame, acá no puede haber milongas, le digo. Pues son todos yutos, son todos jujeños, digo. Y tampoco puede haber peñas, le digo, porque todo el día es la manifestación de lo propio. Claro. ¿No? Es decir, en una sobremesa, vos llegás a Cuyo, en la sobremesa de Cuyo son inolvidables. Las tonadas. Claro, ¿quién no te brinda una tonada? Y allá, bueno, pero para todo esto creo que ha tenido que ver muchísimo esta decisión y esto que han hecho, que no comienza con nosotros, ¿no? En el cine tu trabajo, pero ha habido otra anterioridad. En el caso de la música igual, yo vengo de maestros, de hombres que me fueron armando, me fueron puliendo la conciencia de todo esto. Vamos a ir a un corte y ahí me hablas un poquito de cómo empezó tu camino. O sea, en el final del programa vamos a ir al comienzo. Sí, ¿Cómo sigue? Sí, ¿cómo sigue? No, bueno, pero mencionaste a tus maestros. Me gustaría. Sigue con algo inmediato,
que los 40 años de un centro cultural instalado allá, que vos conocés por tu gestión en la Secretaría de Cultura, que es la Asociación Tantanaco y allá en Humahuaca. 40 años. 40 años. ¿Y de la misa criolla? Y de la misa del año 64 grabada. Sí. Que es la primera vez que yo me recuerdo haberte escuchado, y creo que tal vez es la primera vez que percibimos muchos porteños, sobre todo. Yo creo que hasta ahí está bien, porque si no me vas a decir, yo era muy chiquito. Como siempre, ¿no? Era chiquito, pero ya, digamos, ser chiquito del 64 es que uno ya es grande ahora, ¿no? No, hay un momento donde nivelamos todo. Lo digo en broma, sobre todo cuando hablamos con alguna dama. Dice, y yo escucho su música desde que era chiquita siempre. Pero vos eras muy joven entonces. Sí. Y sos joven. Tenía 18 años cuando empezamos ya Ah. a recorrer el país en suerte. Bien, vamos a un corte y luego el último bloque con Jaime Torres. Todo camino tiene un punto de partida, ¿no? Y a mí me apasiona eso. ¿Qué es lo que determina que uno sea lo que es? Tiene punto de partida y no se sabe. No, eso seguro, llegada. eso nunca no. Quiero seguir andando. Eso no lo sabe ni Francisco lo sabe. Tu maestro, hay uno muy conocido, ¿no? Mi padre, el gran maestro mío, el gran maestro. Él tocaba... El hacedor de charangos. O hacía charangos. Como charangueros era mi viejo. Y acompañado, por supuesto, por Pastora, ¿no? Edgardo y Pastora. Mi viejo llegaba de allá de Bolivia con mi madre, que yo pienso que le tiene que haber costado muchísimo haber tenido que sacar su pollera de chola allá en Tucumán, que es donde yo nací. Y llegar a Buenos Aires, donde mi viejo muchas veces me llevaba al mismo lugar. Me decía, yo llegaba acá y no sabía qué hacer. Dice, y estaba encandilado al frente del jardín japonés, a la poderosa estación Retiro, ¿no? Claro. El tren, por supuesto. Dice, y miraba y estaba... Entonces caímos a los conventillos de aquel entonces que estaban alrededor de lo que era el Bajo, ¿no? Donde estaban llenos de Johnnies ahí. Los Johnny y las casas de espectáculos. Sí, los cabarutes, digamos. Claro, 25 de mayo y Viamonte. Peringundines, ¿no? Peringundines. Vos sabés que y ahí se confundían, ¿no? Los sabores, los aromas de los tanos. O sea, que yo aprendí a comer el picante de pollo simultáneamente con los ravioles. Y había una buena conjunción, ¿no? Es decir, y siempre, bueno, Pastora era la negra, che negra, vamos de acá. Yo tengo un grato recuerdo de esa infancia realmente, ¿no? Del cariño de los padrinos, que por supuesto lo primero que hicieron era cambiarme de nombre, pues yo tenía, según ellos, nombre de ruso porque era Jaime. Entonces, no... Dice, lo vamos a peinar, dice, como se peinaba Hugo del Carril con una rayita. Y no entendía mucho, ¿no? Pero, bueno, ahí comencé a conocer los maestros con la llegada a la casa un día de don Mauro Núñez, que estaban haciendo ellos una gira acá en el año 42, 43, con una cantante que luego fue mundialmente reconocida,
por su maravilloso talento, que era Ima Sumaj, y terminó viviendo en Nueva York, haciendo cine, discos allí, pero una voz formidable, Jorge. Y después don Mauro, que era el que acerca por primera vez un instrumento, pero vos sabés que yo lo cuento muchas veces, los digo, porque creo que es una historia que enseña un poco a que los padres, hoy yo soy padre, ese trabajo que se hace para con los hijos, porque eran aprendizajes auditivos visuales. Entonces, si no había una gran paciencia y un gran maestro, era bastante complejo, no había un papelito que ayude, ¿no? ¿Tenés alguno de tus hijos ligado al instrumento, a la música? Otro que no quiere trabajar. No, no es trabajo, me causa, ¿no? Pero me causa gracia porque hay un cuento de dónde... Sin embargo, perdóname, los músicos son los que más conciencia gremial y de lucha laboral y sindical tienen. Yo, desde el mundo de la cultura y de los trabajadores culturales, no hay trabajador más aguerrido que un músico. Yo creo que en el buen sentido lo digo. Sí, pero es como que se queda ahí mismo, ¿no? El actor tiene otra formación. La gran resistencia de los años 70, 80 se daba alrededor de los actores, ¿no? Aquel hombre formidable de Carlos Carella ahí a la cabeza. Sí, en lo discursivo, pero en lo cultural vos fijate que las referencias musicales son tremendas. Es cierto, tenés razón. Tejada Gómez, en fin, la Negra Sosa, Jaime Dávalos. Que han hecho conocer, mirá, yo... Y la lista, Biglietti, bueno, es una lista. Decía Eulogia Tapia en La Poma, ¿no? Y decía, claro, era Eulogia, estaba delante una Tapia en La Poma, pero sí. Yo conocí gente que venía a ver el boliche de Valderrama. Mirá lo que hizo la canción. Sí. Europeos, ¿no? Sí, sí. Yo quiero llegar a Salta porque quiero conocer Valderrama. Sí. El gordo Valderrama, después a las 12:30, uno que se había ido el público, se quedaba con esta resistencia que decís vos de los músicos, pero al pie de la mesa y de un vino, y no se iban más. Entonces Valderrama se quedaba dormido, ¿sabes? ¿Sí? Y cada vez que se despertaba y se daba cuenta que estos seguían ahí dando vueltas, vamos muchachos que tenemos que cerrar, y limpiaba la otra mesa, otra vez, ya vamos, ¿sí? Y se volvía a quedar dormido. Era todo un personaje hermoso, Valderrama. Yo creo que se lo recuerda en las canciones todo, pero haber vivido aquello que comenzó siendo un callejoncito que tenía un patiecito ahí, la mujer dando de comer a los que por ahí estamos medio machados, dice, ¿cómo se compone la macha? Como dice la letra, ¿no? Se compone con picante. Entonces iban ahí, era de familia boliviana. El ají quitucho, por ejemplo. El locoto, el quitucho. Y con ají quitucho carga el cartucho para el carnaval. O sea que el quitucho se utiliza más en la zona nuestra que allá. Allá se llama ulupica, en Bolivia. Ulupica. El quitucho es más santiagueño, ¿no? El quitucho es más... No, yo el Jujuy lo he comido. Sí. Una vez me quedó quitucho en la mano y me refregué un ojo y corrí alrededor de la mesa hasta que alguien me dijo, ponete agua. Sí. Me quemé el ojo. Claro, pero... Es un granito chiquito Y está puesto por la naturaleza, es sabia. Ha puesto esas comidas como respuesta a otros elementos biológicos, ¿no? Por ejemplo, los mexicanos tienen los picantes porque tienen la mebiasis y tienen el estómago más duro, y supongo que en nuestro noroeste es lo mismo. Pero también. Vos sabés que, mira, no sé, ahí, por ejemplo, en Indonesia, yo tuve en suerte de estar en el sudeste asiático, comen picante, pero tremendo. Todo el sudeste. Y además... Pero también allí hay, porque lo que hay es una enorme presencia de amebas y bacterias y generan un fortalecimiento de... Y respecto al aspecto, ¿cuántas veces yo me encontré en algún rostro de estos allí? Y sí, bueno, se dice que la inmigración primaria de Sudamérica, ¿no?, viene por el estrecho de Bering, pero también hay pueblos que vos los ves y se parecen a los tailandeses, a los indonesios, y es muy probable que hayan entrado por el Pacífico. Nosotros decimos... Hay dos entradas, que llegaron
pero llegaron no se fue. Porque vos sabés que yo he presentado en la Quebrada de Humahuaca a Dina, una mujer indonesa que era esposa en este momento de un hombre que trabajaba allá en la embajada australiana. Y entonces cuando llegaba decía a los paisanos, a los amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estás, hermano? Y dice, ¿y has venido? Sí. Digo, Dina está volviendo acá al Pago. Y dice, sí, que se ha ido. ¿Cuántos años hace que falta? Y dice, no, yo no tengo nada que ver. Pero el aspecto, alguna otra vez en la Unión Soviética me pasó lo mismo. Entró un paisano. Y te dijeron, Kazajstán. Allá arriba. Es de Kazajstán. Tiene como yo la cara litúrgica, decía. Y no. Y él lo llamamos, el señor que fue de intérprete, lo llamó, era un tucumano, dice, y le pregunta. Entonces dice que la reacción mía había sido, porque, claro, empezamos a hacer esta seña de los rusos, que es brindar para chupar, ¿no? Y con el octogram, la medida. Y entonces el muchacho que estaba haciendo el servicio militar manifestó que, dice, a mí me pasó lo mismo cuando entré. Lo miré, dice, porque pensé que tal vez era de mi pueblo. Qué bárbaro. ¿Qué me contás? Sí, bueno, somos todos recién, en este continente somos todos recién llegados. Algunos llegaron hace 15.000 años. Con una patria mucho más grande. Y todavía, hay otros ¿no? que llegaron por los barcos un poquito más tarde. Sí, ¿no? pero por una patria mucho más grande, porque yo, mira, tengo tanto que reconocer y agradecer a poder haberme inclinado con el instrumento y recorrer las sonrisas que he visto. Algunos lugares raros, el lugar más raro que estuviste, ¿cuál fue? Más extraño para alguien nacido en estas tierras. Ya nombraste Argel, por ejemplo, sí, que bueno, que no es tan... Los escenarios donde vos, cuando llegas a un lugar que no tenés el recurso de la palabra, porque tenés que llegaste a la Unión Soviética y son 2 horas de concierto, o en Japón, no podés contar nada, ni les voy a presentar, ni nada, es decir, tiene que ser 2 horas de música. Y son muchos, Jorge, muchos los lugares, muchos. Las reacciones quizás yo, por ejemplo, en Israel me sentí, qué sé yo, como mimado, ¿no? De verdad. Y hace poco tiempo, cuando volví, los compañeros decían, pero usted dice, pero es que hace tantos años. Nosotros fuimos con Eduardo Falú, recuerdo, uno de los primeros grupos que volvía cuando se reiniciaban las relaciones con Inglaterra. Y fuimos al Sudbank a tocar. Y ves que el idioma del arte es uno. Sí, lógico. No hay explicación, ¿no? Nosotros alguna vez hablábamos con Paco de Lucía que para nosotros la identificación, y en el mundo, en gran parte del mundo, la identificación de España es a través del flamenco. Que es música andaluza, así claro, como el tango claro, es rioplatense. Estando en España, vos decís, no es esto, ¿no? Y la influencia de todas las cuerdas sudamericanas entraron con esa gran presencia andaluza de la conquista. Claro. Por eso el Martín Fierro habla de la vihuela, que si no me equivoco era una guitarra pequeña, que tal vez es un poquito... Sí. Haya influenciado el nacimiento del charango. Martín Fierro también no se acuerda de los paisanos y habla de China. En realidad la palabra China en quechua es hembra. Ah, pues es que yo pensé que era... Mirá vos, una buena... Yo pensé que se le decía China por estos rasgos que vos subrayás. O sea que no, es una palabra... No había chino. No como había otras palabras, como cancha, sí, como claro, jota... Pero además China no existía, no habían chinos para decir... Sí, bueno, había en Perú, pero no había aquí. Pero en el Martín Fierro estamos hablando de No, no había, que claro. O sea que China... Entonces, pero además, mirá cómo viene acompañado. Linda China para el gancho. Qué bárbaro.
Bueno, se nos va acabando el tiempo y yo quisiera que hagamos de cuenta que estamos en... ¿Qué tocaste en el último viaje del Vaticano? Además de la misa. Hicimos la misa. Vos sabés que yo tengo que nada más que siempre tener en la memoria y recordar, porque nosotros salíamos del Teatro Odeón, donde estábamos haciendo una temporada, Los Fronterizos, Ariel Ramírez, que era el director de la compañía, y quien habla, y salíamos 12:30, 1 de la mañana a grabar la misa, con algo que se fue potenciando así a medida que fue... No, en ese aspecto Ariel fue el gran melodista, ¿no? Un gran melodista y además un hombre con una visión, con una gran visión. Y esa conjunción de esas voces que serán únicas por siempre, ¿no? La del Negro López y de Madeo. Extraordinario. Que fueron... fue escrita pensando en esto, como la participación del charango, donde predomina la afinación de la menor. Porque nosotros teníamos una experiencia desde el año 58 con Ariel, que iniciamos el camino que no tenía antecedentes hasta este momento, de una conjunción de charango y piano. Entonces, la tonalidad donde mejor se mueve... Es en la menor. Y toda la misa, ¿no? No la parte de los villancicos, está en la menor. Como esto que también está en la menor. Y así nos despedimos. Gracias, Javi. A pesar de utilizar el correo hoy electrónico, ¿no? Se fue mi negra, yo también me iré. Ay, palomita, ¿y qué haré? ¿Con quién me consolaré? Mi corazón sufriendo, no sé qué hay. Palomita, ¿y qué haré? ¿Con quién me consolaré? Cartas y más cartas por el correo. ¿Qué haré con tantas cartas si no te veo? Ay, palomita, ¿y qué haré? ¿Con quién me consolaré? Las cartas, ¿no? Que uno estaba esperando que diga cartero y salir corriendo para tener la noticia. Si mamá escribió la tía, o no reconozco la letra. Tan hermoso. En compensación tenemos a YouTube, donde se te va a poder seguir viendo durante mucho tiempo. Gracias. Se los va a poder seguir viendo. Gracias. Gracias, mamá. Gracias. Era